Deep Diving. Al observar la crisis del mundo, con sus guerras, divisiones y colapsos morales, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál es el papel de la educación en todo esto? Esta cuestión no puede ser respondida superficialmente. Porque, antes de comprender el papel de la educación, es necesario comprender el origen de la propia crisis. Si no investigamos sus causas, estaremos solo construyendo nuevas soluciones sobre los mismos errores. Y esto, inevitablemente, conducirá a nuevos conflictos. Al examinar esta crisis con atención, se percibe que no es solo política o económica, es el resultado de valores profundamente equivocados, valores que moldean la relación del ser humano con la propiedad, con las personas y con las ideas. Cuando estas relaciones están distorsionadas, toda la estructura de la sociedad se vuelve inestable y, tarde o temprano, entra en colapso. Uno de estos valores distorsionados es el predominio de la sensación. La búsqueda de placer, de seguridad, de afirmación, crea divisiones. Estas divisiones se manifiestan como nacionalismo, fronteras, ideologías, y estas estructuras, por su propia naturaleza, impiden la cooperación genuina entre los seres humanos. En lugar de unión, producen separación. En lugar de comprensión, generan desconfianza. Y, en este entorno, el conflicto se vuelve inevitable. Pero hay un elemento aún más profundo en este proceso: la dependencia de la autoridad. Desde la infancia, se nos enseña a seguir, a obedecer, a aceptar patrones establecidos, ya sea en la familia, en la escuela o en la sociedad, y esta dependencia debilita algo esencial: la capacidad de pensar por uno mismo. Cuando esa capacidad se pierde, surge el conformismo, y el conformismo abre camino a formas más rígidas de control, incluso a regímenes autoritarios. Ante esto, la función de la educación necesita ser cuestionada. ¿Debe solo transmitir conocimiento? ¿O debe despertar inteligencia? Si la educación solo condiciona al individuo, contribuye al problema. Pero si despierta la capacidad de investigar, de cuestionar, de comprender, entonces puede convertirse en un instrumento de transformación. Esto implica un cambio radical, porque no se trata de crear nuevos sistemas educativos, sino de educar al propio educador. Si el educador no comprende el origen de la crisis, ¿cómo puede orientar a otros? Si él mismo está condicionado, ¿cómo puede liberar a alguien del condicionamiento? Esta es una responsabilidad inmensa, y al mismo tiempo, profundamente ignorada. Esto nos lleva a otro punto crucial: el papel de los ideales en la educación. A primera vista, los ideales parecen positivos. Ofrecen dirección. Definen objetivos. Pero, ¿realmente ayudan? ¿O impiden la comprensión? Cuando un educador tiene un ideal sobre lo que un niño debe ser, deja de ver al niño como ese. Empieza a moldearlo, a ajustarlo a un patrón. Y, en ese proceso, la comprensión desaparece. La relación deja de ser viva y se vuelve mecánica. El niño, entonces, entra en conflicto. O resiste al ideal, o se conforma. Si resiste, es visto como problemático. Si se conforma, pierde su vitalidad. Se convierte en un repetidor, un autómata. En ambos casos, la inteligencia queda comprometida. Esto sugiere que el ideal no es una guía, sino una fuga. Una forma de evitar el contacto directo con lo que es. Porque comprender exige atención, exige tiempo, exige cuidado, exige amor. Y el ideal sustituye todo eso por un patrón listo. Más fácil, más rápido, más superficial. Si ampliamos esta investigación, veremos que el problema no está solo en la educación formal, sino en la forma en que vivimos. Buscamos técnicas, aprendemos métodos, acumulamos conocimiento, pero rara vez nos investigamos a nosotros mismos. Y esto se refleja en la cuestión de la creatividad. Creemos que ser creativo es dominar una técnica, pero la técnica, por sí sola, no crea, solo expresa. La verdadera creación surge de un estado en el que no hay conflicto,
Un estado en el que la mente no está dividida. No está buscando éxito. No está atrapada en el yo. Cuando hay conflicto interno, la energía se fragmenta, se dispersa. Y en ese estado, la creación es limitada. Pero cuando la mente está libre de contradicciones, surge una cualidad diferente. Una inteligencia que no es producto del esfuerzo, sino de la claridad. Y esa claridad no puede ser enseñada como técnica. Necesita ser descubierta. Esto nos conduce a una comprensión aún más profunda. Muchos de los problemas humanos, incluidos aquellos relacionados con el sexo, la ambición, la búsqueda de placer, no son problemas en sí. Se vuelven problemas cuando no hay comprensión, cuando no hay sensibilidad, cuando no hay atención al conjunto de la vida. Si la mente está limitada, fragmentada, condicionada, convierte todo en conflicto. Pero cuando hay comprensión, estos mismos aspectos encuentran su lugar natural. Dejan de ser centrales, dejan de dominar, y pasan a ser solo parte de la vida. Tal vez, entonces, podamos ver con claridad el punto central de toda esta investigación. La crisis del mundo no está separada de la crisis del individuo. La educación no está separada de la mente del educador. La creación no está separada de la libertad interior. Todo está interconectado. Y en este contexto, cualquier intento de cambio externo, sin transformación interna, será limitado. Podemos reformar sistemas. Podemos crear nuevas estructuras. Pero, si la mente permanece igual, los resultados también permanecerán. Por lo tanto, la verdadera cuestión no es solo qué enseñar, sino quién enseña. ¿Y en qué estado de conciencia? Porque es ese estado el que será transmitido. No solo a través de palabras, sino a través de la presencia, de la forma de relacionarse, de la manera de vivir. Tal vez sea aquí donde la educación encuentra su sentido más profundo, no como transmisión de información, sino como despertar de inteligencia, una inteligencia que no pertenece a un sistema, que no sigue ideologías, que no depende de autoridad, sino que nace de la comprensión directa de la vida. Y esta comprensión comienza siempre en el mismo lugar, en el individuo, en su capacidad de observar, de cuestionar, de ver, sin distorsión, sin fuga, sin miedo. Y, tal vez, sea en este punto donde se abre una nueva posibilidad, no solo para la educación, sino para la propia humanidad. Tal vez, lo más importante, no sea lo que entendiste, sino lo que comenzaste a percibir. Porque algunas ideas no explican, solo muestran. Suscríbete al canal y sigue explorando. Porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí. Deep diving. Existe una dificultad fundamental cuando intentamos comprender la existencia humana. No es simple. No es lineal. No puede ser reducida a un único problema aislado. Y aún así, paradójicamente, necesita ser observada con extrema simplicidad. Ese es el punto de partida. Nuestra existencia es vasta, compleja y profundamente interconectada. Pero el error que cometemos constantemente es intentar resolver partes de esa totalidad como si fueran independientes. Separamos lo que nunca estuvo separado. El problema económico, por ejemplo, es tratado como algo distinto de lo psicológico. La cuestión de la supervivencia material es analizada sin ninguna relación con el estado interno del individuo. Y es exactamente ese movimiento el que genera confusión. Porque los problemas de la existencia no están en un solo nivel. Operan en múltiples niveles simultáneamente. Lo fisiológico, lo psicológico, lo emocional y lo espiritual no son compartimentos aislados. Están profundamente conectados. Cuando intentamos resolver solo uno de esos niveles, ignorando los otros, creamos distorsiones inevitables.
Y de esas distorsiones nacen crisis. Si observamos con atención, veremos que nuestra vida cotidiana está construida sobre contradicciones. Hablamos de paz, pero nos preparamos para la guerra. Defendemos la libertad, mientras aceptamos sistemas de control cada vez más rígidos. Deseamos felicidad, pero sostenemos estructuras internas que producen sufrimiento. Queremos armonía, pero alimentamos conflictos en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Esa contradicción no es accidental. Es estructural. Vivimos en un estado constante de oposición interna. Y ante eso, intentamos resolver el conflicto eligiendo uno de los lados. Elegimos la paz y rechazamos el conflicto. Elegimos el bien y rechazamos el mal. Elegimos el orden y rechazamos el caos. Pero esa elección no resuelve nada, porque elegir un lado es evitar comprender el todo. Y evitar comprender es evitar la acción verdadera. La elección, en ese sentido, no es un movimiento de claridad. Es un mecanismo de fuga. Cuando elegimos, nos alejamos de la complejidad real del problema. Estamos simplificando artificialmente algo que exige una comprensión profunda. Y sin esa comprensión, no hay integración. La verdadera integración no nace de la elección. Nace del entendimiento completo. Esto nos lleva a una cuestión central. ¿Qué significa pensar correctamente? Existe una diferencia esencial entre pensar correctamente y tener pensamientos correctos. Los pensamientos correctos son patrones. Son ideas organizadas, aceptadas, aprendidas. Pueden ser enseñados, repetidos, condicionados. Pero pensar correctamente es algo completamente distinto. No es un producto. Es un proceso. Es un movimiento vivo, continuo, que se revela en la relación con la realidad. Pensar correctamente no puede ser impuesto. No puede ser entrenado como una técnica. Surge solo cuando hay autoconocimiento. Y el autoconocimiento no es algo estático. No es un conjunto de información sobre uno mismo. No es un concepto psicológico acumulado a lo largo del tiempo. El autoconocimiento es observación en tiempo real. Es percibir cada pensamiento, cada emoción, cada reacción, sin interferencia, sin elección, sin condena, sin justificación. Porque en el momento en que juzgamos algo, dejamos de comprenderlo. Y sin comprensión, no hay transformación. Si no conozco el funcionamiento total de mí mismo, vivo inevitablemente en contradicción. Y cualquier acción que surja de esa contradicción producirá más conflicto. Eso significa que el problema no está solo en el mundo externo. La sociedad que vemos es, en gran medida, una proyección de nuestro estado interno. Si somos contradictorios, la sociedad será contradictoria. Si somos confusos, el mundo reflejará esa confusión. Por lo tanto, intentar cambiar el mundo sin comprenderse a uno mismo es perpetuar el problema. La verdadera transformación comienza en la observación directa de la propia mente. Cada pensamiento, cada deseo, cada impulso, todo necesita ser visto. Sin filtro, sin resistencia, sin huida. Y a medida que esa observación se profundiza, algo comienza a suceder. Surge una claridad. No una claridad intelectual, sino una percepción directa. Y de esa percepción nace el pensar correcto. Y solo el pensar correcto puede generar una acción correcta. Y solo la acción correcta puede crear una nueva estructura de vida. Ahora surge una cuestión aún más sutil. Si el autoconocimiento es esencial, ¿cuál es el papel de la oración, la meditación y la búsqueda espiritual? ¿Acaso pedir orientación, buscar respuestas o recurrir a lo que llamamos Dios realmente conduce a la verdad? ¿O estamos simplemente proyectando nuestras propias necesidades? Cuando el ser humano se encuentra en confusión, sufrimiento o incertidumbre, hay un impulso casi automático. Pide orientación. Pide orientación. Pide claridad. Pide ayuda a algo que llama a Dios, verdad o realidad. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente en ese movimiento? La oración, en su forma más común, es una petición. Es una súplica por alivio, por dirección, por solución. Y esa petición lleva una estructura implícita.
Parte del supuesto de que existe algo externo capaz de resolver la confusión interna. Pero ese supuesto necesita ser examinado con mucho cuidado, porque la confusión que vivimos no surgió por casualidad. Fue construida por nosotros mismos. Fue generada por nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros miedos, nuestros deseos, y aún así, esperamos que algo externo venga a resolverla. Eso revela una contradicción profunda. Creamos el caos, pero esperamos que otro lo disuelva. Cuando alguien ora, hay un momento de quietud. La mente, por un instante, se desacelera. La actividad consciente disminuye. Y en ese estado más receptivo, algo sucede. Una respuesta parece surgir. Una sensación de claridad, de dirección, de alivio. Pero, ¿de dónde proviene esa respuesta? Esa es la pregunta esencial. Si observamos con atención, veremos que esa respuesta no proviene de algo externo. Emerge del propio subconsciente. Cuando la mente consciente se aquieta, aunque sea momentáneamente, contenidos más profundos tienen espacio para manifestarse. Memorias, asociaciones, percepciones acumuladas. Y eso puede dar la impresión de que estamos siendo guiados por algo superior. Pero, en realidad, solo estamos escuchando capas más profundas de nosotros mismos. Eso no es lo inconmensurable. No es lo absoluto. Es lo conocido, reorganizado. Y esto es crucial comprenderlo. Porque si no lo vemos con claridad, empezamos a creer que nuestras proyecciones son respuestas de la verdad. Y esa creencia nos mantiene atrapados. Satisface, reconforta, pero no transforma. También está la idea de la voz interior. Muchas personas creen que en estados de silencio escuchan algo que las guía. Pero es necesario investigar esto con precisión. Una mente confusa, cargada de deseos, miedos y expectativas, ¿puede realmente percibir la verdad? ¿O simplemente interpreta lo que desea escuchar? Cuando la mente está quieta por medio del esfuerzo, de la súplica o de la expectativa, no está libre. Está condicionada. Y cualquier respuesta que surja en ese estado estará moldeada por ese condicionamiento. La verdad, si existe, no puede ser moldeada por el deseo. No responde a peticiones personales. No se ajusta a necesidades individuales. Lo inconmensurable no puede ser reducido al nivel de lo particular. Por lo tanto, aquello que responde a la oración no es lo absoluto. Es el propio contenido de la mente. Y comprender esto no es negar la experiencia. Es situarla en su lugar correcto. Sin ilusión. Sin romantización. Ahora surge otra dimensión de este problema. La concentración. Para la mayoría de las personas, concentrarse significa excluir. Fijar la atención en un punto y apartar todo lo que interfiere. Pero ese proceso exige esfuerzo. Exige control. Exige resistencia. Y donde hay resistencia, hay conflicto. Cuando intentamos mantener la mente fija en algo, estamos luchando contra el propio movimiento natural del pensamiento. Y eso consume energía. No trae comprensión. Solo crea un estado artificial de enfoque. Muchos llaman a eso meditación. Pero, ¿lo es realmente? Si observamos profundamente, veremos que esa forma de concentración es solo exclusión. Y la exclusión no es comprensión. Porque comprender algo exige una apertura total. Exige percibir sin rechazar, sin seleccionar, sin imponer dirección. Un general puede estar completamente concentrado al planear una guerra. Un empresario puede estar totalmente enfocado en obtener ganancias. Pero eso no es meditación. Es solo atención dirigida por el interés. Y el interés limita, reduce la percepción, condiciona la observación. Por lo tanto, la concentración no es meditación. Y la oración tampoco lo es. Entonces, ¿qué es la meditación? La meditación no es un acto de repetir palabras. No es fijar la mente en una imagen. No es seguir un método. No es buscar una experiencia. La meditación es comprensión. Y esa comprensión no puede existir donde hay esfuerzo de exclusión. Solo existe cuando hay observación completa. Cuando la mente está abierta. Cuando no hay resistencia. Cuando no hay búsqueda de resultado. Porque cualquier búsqueda ya contiene una dirección.
Y esa dirección distorsiona la percepción. En la comprensión verdadera, hay libertad. Y donde hay libertad, hay claridad. Y donde hay claridad, hay integración. Y esa integración no es construida. Surge naturalmente cuando la mente es sin distorsión. La comprensión, por lo tanto, no puede ser producida por el esfuerzo. No nace de la disciplina, ni de la repetición, ni del intento de controlar la mente. Surge cuando hay percepción directa. Y esto exige un tipo de atención completamente diferente de la que estamos acostumbrados a usar. Una atención sin elección, sin dirección, sin objetivo. Porque en el momento en que hay un objetivo, hay distorsión. Y donde hay distorsión, no puede haber comprensión. Comprender algo significa darle su valor correcto. Ni más ni menos. Pero lo que normalmente hacemos es atribuir valores distorsionados a las cosas. Llamamos importante a aquello que nos da placer. Rechazamos aquello que nos causa incomodidad. Y así, construimos una percepción fragmentada de la realidad. Esa fragmentación es la raíz de la confusión. Porque, al no ver las cosas como son, empezamos a actuar basándonos en ilusiones. Y toda acción basada en ilusión genera conflicto. Para comprender correctamente, es necesario conocer al pensador. Y eso es esencial. Porque sin comprender a quien piensa, todo pensamiento pierde su fundamento. Si no sé quién soy, cualquier elección que haga será superficial. Cualquier decisión será limitada. Cualquier dirección será incierta. Por lo tanto, el autoconocimiento no es un detalle en el proceso. Es la base de todo. Pero ese autoconocimiento no puede ser adquirido mediante libros, teorías o autoridades. No viene de fuera. Nace de la observación directa de uno mismo. De la investigación constante. De la atención al movimiento interno. Cada reacción. Cada pensamiento. Cada emoción. Todo necesita ser visto. Sin interferencia. Sin juicio. Sin intento de cambiar. Porque intentar cambiar algo sin comprenderlo es simplemente reforzar el conflicto. La meditación, entonces, deja de ser una práctica aislada. Deja de ser un momento específico del día. Pasa a ser un estado continuo de percepción. No algo que haces, sino algo que sucede cuando hay atención verdadera. Y esa atención exige que la mente esté tranquila. Pero no una tranquilidad producida por la fuerza. No una calma artificial. No un silencio impuesto. Porque cualquier forma de control genera resistencia. Y donde hay resistencia, hay conflicto. La mente solo se vuelve verdaderamente tranquila cuando comprende su propio funcionamiento. Cuando ve claramente sus propias actividades. Sin huida. Sin distorsión. Sin justificación. La mente superficial, aquella que se ocupa de lo cotidiano, necesita comprenderse a sí misma. Necesita observar sus propias acciones. Cómo habla. Cómo reacciona. Cómo juzga. Cómo desea. Y, al ver todo esto con claridad, algo comienza a cambiar. No por imposición, sino por comprensión. Esa comprensión trae orden. Y ese orden trae tranquilidad. Una tranquilidad que no fue creada, que no fue buscada, que no fue forzada. Simplemente surge. Y cuando la mente está así, naturalmente silenciosa, algo más profundo puede emerger. Las capas ocultas de la mente comienzan a revelarse. Memorias olvidadas. Heridas no resueltas. Deseos ocultos. Condicionamientos antiguos. Todo eso sale a la superficie. No como problema, sino como algo que debe ser visto. Y al ser visto completamente, sin resistencia, pierde su fuerza. Deja de dominar. Deja de interferir. Y la mente entonces se libera gradualmente del peso del pasado. Esa liberación no es un acto, no es una decisión, es un proceso natural de la comprensión. A medida que todo es visto, comprendido y disuelto, la mente se vuelve ligera, descargada, libre de acumulaciones. Y en ese estado, hay una cualidad completamente diferente de percepción. Una percepción que no está atrapada en el tiempo, que no está condicionada por el pasado, que no proyecta el futuro, simplemente ve. Y cuando hay ese silencio real,
no provocado, no construido, no buscado, entonces ocurre algo extraordinario. Aquello que no puede ser medido. Aquello que no puede ser nombrado. Aquello que no puede ser alcanzado por el esfuerzo. Aparece. No como experiencia, no como logro, sino como presencia. Y eso no puede ser buscado. Porque todo lo que es buscado ya está dentro del campo de lo conocido. Y lo conocido nunca puede alcanzar lo desconocido. Por eso, todo intento de llegar a la verdad es un obstáculo. Porque el intento nace del deseo. Y el deseo distorsiona. Solo cuando el deseo cesa completamente, sin represión, sin esfuerzo, sin sustitución, hay espacio para lo inconmensurable. Y ese es el punto final de la investigación. No una conclusión, sino un silencio vivo, sin conflicto, sin contradicción, sin búsqueda. Un estado en el que la mente está completamente despierta y, al mismo tiempo, completamente quieta. Tal vez, lo más importante, no sea lo que entendiste, sino lo que comenzaste a percibir. Porque algunas ideas no explican, solo muestran. Suscríbete al canal y sigue explorando. Porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí.